de inmediato con esta conferencia del día de hoy, que tiene como objetivo que nosotros conozcamos la cruz, que es un símbolo muy importante y también muy poderoso. Incluso ustedes han visto por ahí en esas películas de Hollywood, ¿sí? Cómo usaban la cruz para ahuyentar esas entidades negativas, ahuyentar esas brujas o esos vampiros o esas cosas así feas, usaban ese símbolo de la cruz y esas entidades se escandalizaban cuando veían ese símbolo. Y es realmente por el poder que encierra la cruz, todo el poder del universo está encerrado allí. La cruz no es un símbolo moderno, o sea, y cuando me refiero a moderno, me refiero que es todavía más antiguo que esa cruz que hace 2000 años, que es como que la que más relacionamos aquí en Occidente, crucificaron, por ejemplo, al Maestro Jesús. Digamos que esa es la cruz que más conocemos. Pero realmente, si nosotros vemos esos templos antiquísimos que todavía quedan por ahí de la humanidad de hace muchos, muchos miles de años más, vamos a encontrar la cruz. ¿Sí? Vamos a encontrar, incluso aquí vemos en esta imagen en el centro, una cruz con una serpiente de un templo antiquísimo, porque la cruz realmente ha existido, siempre ha existido y siempre existirá. Y es un símbolo bastante enigmático y así también poderoso. Pero entonces el día de hoy vamos a estar profundizando en lo que es la cruz, los distintos tipos de cruces y cuál es la práctica de la cruz. ¿Por qué es la cruz un símbolo tan poderoso? La cruz simboliza ese cruce, ese gran cruce que da vida o que desintegra. Todas las fuerzas más poderosas entran en actividad cuando se da un cruce. Y la fuerza más poderosa que existe en el universo, pues es el amor. Y ese amor está encerrado pues ahí en nuestras glándulas sexuales, en nuestra energía creadora sexual. La energía creadora sexual es más fuerte que la bomba atómica, porque a través de la energía creadora sexual canalizada correctamente, pues todo lo que existe ha sido creado. Y todo lo que ha sido destruido a nivel universo fue destruido por el poder de esa energía que entra en actividad en lo que es la cruz, porque la cruz es un simbolismo netamente sexual. Vemos que la cruz está simbolizada por dos maderos y ese madero vertical pues representa ese falo masculino, esa fuerza activa o positiva, ese elemento generador de vida, mientras que el madero horizontal representa ese yoni femenino, esa fuerza pasiva o negativa, ese elemento receptivo, sí, que recibe a ese elemento generador para que se haga la cruz, y es en ese elemento receptivo en el cual se crea o se desintegra. Entonces, ahí debemos ir reflexionando que realmente la cruz es un símbolo netamente sexual. Ahora bien, existen tres tipos de cruces que nosotros debemos estudiar, que debemos comprender porque están íntimamente relacionadas con lo que es el trabajo iniciático, con ese trabajo que nosotros debemos y venimos a hacer para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Vamos a encontrar, por un lado, lo que es la cruz de la vida, la cruz en la cual se crea. Vamos a encontrar, por otro lado, la cruz de la muerte, que es la cruz a través de la cual se desintegra. Y vamos a encontrar, por otro lado, lo que es la cruz del amor, que están, pues, obviamente, íntimamente relacionadas con esos tres factores de la revolución de la conciencia. Porque esos tres factores de la revolución de la conciencia tampoco son nada nuevo. Realmente siempre han existido, siempre existirán, porque son esos tres factores lo que les permiten a esas chispas que vinieron, somos nosotros, a esta manifestación física con el objetivo de buscar una sabiduría, unas virtudes, unas fuerzas, unas facultades, unos poderes, pues son esos factores lo que les van a permitir a esas chispas revolucionarse, salirse de la mecánica de este universo a través
perdón, de la revolución de la conciencia. Entonces, esos tres factores siempre han estado, por ejemplo, en ese cristianismo tan nombrado, tan conocido para nosotros aquí en Occidente, veíamos cuando le preguntaban al Cristo como que qué debían hacer para hacer lo que quiere el Cristo. Y él les decía, pues, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y realmente en esos tres aspectos, esos tres mandatos que da el Cristo, ahí encontramos los tres factores de la revolución de la conciencia y encontramos esas tres cruces. Porque cuando hablamos de negarse a sí mismo, pues sabemos que hablamos de la muerte psicológica, ¿sí? Del negarse al deseo del yo, de ese mí mismo que todos tenemos dentro para poder liberar la conciencia. Cuando hablamos de tomar la cruz, pues el Cristo sabía más que nadie que la cruz es un símbolo netamente sexual y ahí hablaban del nacimiento, o sea que había que tomar esa cruz diariamente. Y el seguirle, pues era hacer lo que el Cristo viene a hacer por la humanidad, sacrificarse por la humanidad. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, porque el Cristo, pues el Cristo Jesús enseñaba los mismos tres factores, pero en forma velada, en forma de parábolas a las personas, pues del vulgo, llamémosle así. Sin embargo, el conocimiento tal cual se los entregaba ya a sus discípulos de labios a oídos, porque así era como el conocimiento pues antiguamente se enseñaba. Entonces, bueno, miremos cuál es la primera de esas cruces. La cruz de la vida es esa cruz que está simbolizada por esos dos maderos que se atraviesan. Y esa es la cruz del nacimiento. Esa cruz no representa otra cosa que ese trabajo sexual, lo que se le llama la forja de los cíclopes, donde allá en ese fuego sexual se crea, se da forma a lo que pues, se desea crear. Y en esa cruz el iniciado va a tener que templarse en tres oportunidades, porque necesitamos la cruz del nacimiento, o sea, necesitamos el cruce sexual, ese sexo con nuestra pareja, para crear los cuerpos solares en el trabajo de la primera montaña. Pero también ese iniciado se va a tener que templar una segunda vez creando los cuerpos de oro en la segunda montaña y una tercera vez creando esos cuerpos de luz en la tercera montaña para alcanzar ya completamente lo que es la autorrealización. Ese trabajo sexual es un trabajo de tipo místico. Es importante hacer esa diferenciación entre lo que son las fuerzas místicas en nuestro interior de lo que son las fuerzas revolucionarias. Aclaremos esto con digamos que un lenguaje más sencillo. Nosotros tenemos nuestra madre divina particular, está allí en nuestra energía creadora sexual. Sin embargo, esa madre divina tiene aspectos místicos y aspectos revolucionarios que no deben mezclarse porque sus funciones son, digamos que distintas. Ese aspecto místico de nuestra energía creadora sexual está enfocado a la creación. Ese aspecto revolucionario de nuestra energía creadora sexual pues está enfocado a la guerra, a la desintegración, a la destrucción. Por esa razón, cuando nosotros vamos a la práctica de sexo con la intención de crear, nosotros en esa práctica de sexo no debemos suplicar muerte, no debemos pedir a la Madre Divina la desintegración de nuestros defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque se mezclarían las fuerzas místicas con las fuerzas revolucionarias y ese choque resultaría en una tercera fuerza que es destructiva para nuestro propio trabajo interior. O sea, no se estanca, no permite que realmente se tenga un avance. Entonces hay que aprender a distinguir, por eso esta conferencia, para distinguir lo que es la práctica del nacer de lo que es la práctica del morir. Algo que debemos tener en cuenta también es que aunque existe la práctica sexual para morir, que la vamos a explicar ahora un poquito más adelante, la práctica que tiene prioridad durante el trabajo de la primera montaña es la práctica del nacer o lo que es la cruz de la vida, porque la primera montaña es la montaña del Génesis. Esa montaña pues es para que nosotros básicamente logremos ese dominio de nuestras aguas, que logremos incluso ese dominio de nuestro aparato sexual, que aprendamos a crear a través
del sexo. Entonces, esas iniciaciones, sobre todo, por ejemplo, las primeras dos, son unas iniciaciones en las que nos vamos entrenando ahí en el sexo para lograr esa perfecta castidad, para ir desarrollando potencia sexual. Esas dos iniciaciones posteriores, astral y mental, pues son iniciaciones en las que se va desarrollando mucho lo que es esa virtud de la fidelidad, que es tan importante para el trabajo de la transmutación sexual y pues en esa creación del cuerpo causal y unión con el cuerpo búdico, pues se va desarrollando ya plenamente lo que es esa virtud del amor, que son, como sabemos, de castidad, fidelidad y amor, son esos componentes principales o esos requisitos que necesitamos desarrollar para llegar a tener verdaderas prácticas de suprasexo. Entonces, estas prácticas de nacimiento en las que vamos a ir creando esos cuerpos existenciales son prioridad en la primera montaña. Ahora bien, en ese interín, esporádicamente podemos y vamos a tener que ir practicando la cruz de la muerte o la práctica de sexo para eliminar los efectos psicológicos. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto de la práctica de la muerte para explicar o especificar cómo se hace y en cuáles circunstancias. ¿Cuáles son los requisitos para la práctica de la cruz de la vida? Pues ya los mencionamos. Fidelidad, castidad y amor. Castidad, pues hay que tener claro qué es. Castidad es la no fornicación. Es ir a la práctica de sexo y no expulsar la energía creadora sexual bajo ninguna circunstancia. Sí, aprender a unirnos sexualmente a una pareja estable del sexo opuesto, ¿sí? Y con esa pareja, que es la única pareja que vamos a tener, por eso el requisito de fidelidad, no vamos a estar cambiando de pareja, porque con eso es que estamos haciendo la obra sexual, pues vamos a practicar el sexo sin derramar jamás la energía creadora sexual. La fornicación es llegar al punto del orgasmo, de la eyaculación. Perder esa valiosa energía creadora sexual solo por experimentar ese efímero placer. Entonces debemos ir trabajando con la muerte psicológica, todos esos elementos que nos llevan a perder la energía en la práctica de sexo para ir desarrollando esa castidad. Vamos a ir al sexo, pero a transmutar esa energía. Y el amor, pues es ese anhelo espiritual que nos lleva a valorar el sexo, a valorar a nuestra pareja, que es nuestro colaborador, en el caso del hombre, nuestra colaboradora sexual. Entonces, en esa pareja se va desarrollando un amor muy genuino, porque ya no está basada esa relación de pareja en esos intereses egoicos, no está basado en esos placeres que tú me das, no está basado en esos agrados o esos desagrados, todo eso lo vamos trabajando y lo vamos eliminando, no está basado en intereses mundanos, sino que está basado en un respeto por nuestra propia energía creadora sexual y, por lo tanto, por nuestra pareja, que es quien nos ayuda a unirnos con nuestra divinidad interior en esa práctica de sexo, y nosotros le colaboramos a esa persona pues para unirse con su divinidad interior, para desarrollar pues todas esas facultades, poderes, fuerzas que todos tenemos latentes. Esos son los requisitos para la práctica de la cruz de la vida. Como preparación para esa práctica sexual, pues siempre vamos a limpiar el ambiente y lo vamos a cerrar. O sea, siempre vamos a hacer el belín y luego el círculo mágico, porque hacer una práctica de sexo sin limpiar el ambiente energéticamente y sin cerrarnos es casi como equivalente a una caída, porque vamos entonces a estar expuestos, nos van a atacar, van a estar esas larvas, entidades negativas buscando que nosotros nos distraigamos, buscando que generarnos sensaciones, mueven como esa marea astral para que se dé esa caída y ellos poder alimentarse de esa valiosísima energía y poderosísima energía que está entrando en actividad. Entonces, siempre antes, Belilín, círculo mágico, petición de asistencia, cada uno a su Padre interior, a su Madre divina, o sea, Dios en nosotros, para que nos guíen en esa práctica de sexo, porque recordemos que es una práctica espiritual, ¿sí? Y luego vamos a proceder con la pareja a encender el fuego sexual con besos y caricias conscientes, concentrados en lo que estamos haciendo, con ese objetivo de lograr esa potencia sexual para que se dé esa
conexión sexual y se pueda dar la transmutación, no dejando que la mente divague, no dejándonos llevar por el deseo, sino ahí pues enfocado, o sea, cada beso, que cada caricia esté libre de deseo y que esté ahí es enfocada a esa potencia sexual que necesitamos para la práctica. Luego de que ya se tenga la potencia sexual, es decir, que el hombre ya tenga una buena erección y que la mujer tenga una buena lubricación, eso es importante, porque si se arremete a la penetración sin que la mujer esté preparada, pues es violentar el templo. Entonces hay que hay que dar ese espacio de carexa, como se le llama, ese arte amatorio para lograr esa perfecta potencia. Pero una vez que ya se tenga, pues se procede a la conexión o penetración del pene en la vagina, o lingam en el yoni, como le llamaban esotéricamente. Y entonces, una vez que estén conectados sexualmente, pues empieza el proceso de transmutación. Ese proceso va a requerir de nosotros mucha concentración, estar concentrados, no dejar la mente dispersa, estar concentrados en el proceso de transmutación. También va a requerir de nosotros imaginación. Para el sabio, imaginar es ver y crear. O sea, nosotros vamos a hacer ese proceso de ascensión de la energía con ese poder de la imaginación consciente. Y también va a requerir esa práctica voluntad, tener el temple para vencer siempre el deseo, para siempre tener éxito en la práctica. El éxito en la práctica va a ser retirarnos sin haber jamás expulsado la energía creadora sexual. ¿Cómo se hace la práctica del nacimiento? Pues depende de por dónde vayamos. Porque cuando nosotros empezamos el trabajo, que queremos, por ejemplo, volvernos iniciados, incluso luego de que ya hemos prendido el fuego sagrado y que ya somos iniciados, la primera y la segunda iniciación se van a hacer todo eso de la misma manera, que es en lo que es como lo que se le conoce la clave de Fa. Esta es una clave musical. La música tiene pues dos claves que definen como la afinación. La clave de Fa es la clave más grave, ¿sí? Y la clave de Sol, que es la siguiente, es la clave más alta o más aguda. Entonces, los primeros cuerpos los vamos a regenerar, que es el físico y el vital, con la clave de Fa. Si ustedes ven esa clave, pues es como un bastoncito que sube y da así como que la vuelta. Entonces, ¿qué representa eso? Eso realmente representa, porque la música nosotros la llevamos por dentro, representa la ascensión de la energía creadora sexual por la columna vertebral, llegando hasta el entrecejo, o sea, haciendo la vueltecita aquí en nuestro cerebro y llegando aquí al entrecejo. Así, esa es la clave de Fa. Entonces, eso quiere decir que cuando estemos conectados con la pareja, vamos a hacer ese proceso de inhalación e imaginación, vamos a inhalar lenta y alargadamente, sin prisa, porque debemos de ir trabajando para llegar a que esa inhalación dure 20 segundos. Ahí cuando se va desarrollando la capacidad pulmonar, nos vamos cada vez acercando más a esa meta. Entonces inhalamos ahí lentamente, imaginamos cómo el aire entra en nuestros pulmones, llega y llena los pulmones, luego baja a nuestras gónadas sexuales, entonces retenemos el aire. Ahí mientras retenemos, con la imaginación enviamos esa energía que como un hilo de oro va a nuestro coxis y va ascendiendo toda la columna vertebral, llega a nuestro cerebro y queda aquí en nuestro entrecejo, siendo la clave de Fa. Entonces ahí exhalamos con la vocal I. Y eso lo hacemos ahí también lentamente. Cada proceso, inhalación, retención, exhalación, se alarga a la 20 segundos cada uno. Entonces volvemos y repetimos. Inhalamos, retenemos, imaginamos la energía que va al coxis, sube por toda la columna vertebral, llega al entrecejo y la segunda vez exhalamos. La vocal A alargada. La tercera vez, inhalamos, retenemos, imaginamos la energía ascender cuando llega al entrecejo, exhalamos ahora con la vocal O. O. Se repite esos tres procesos con los tres mantras, es una transmutación completa. Y nosotros seguimos transmutando esa energía, pues mientras se tenga potencia. Si inhalamos, seguimos, ili, la O. Si en algún momento se siente que la potencia disminuye algo, es decir, el hombre siente que está perdiendo un poco la erección,
o la mujer siente que está perdiendo un poco la lubricación, entonces hace movimientos suaves. Siempre movimientos suaves, porque así mantenemos el nivel de potencia sexual, pero nunca nos precipitamos a la sobreexcitación ni la caída. Entonces, movimientos suaves, si es necesario besos, caricias, hasta que se siente que la potencia se recupera nuevamente. Cuando se recupera la potencia nuevamente, entonces sigue el proceso de transmutación. Si terminaron una sesión, por ejemplo, llegaron a la O, pues reinician con la I. Si sintieron que la potencia sexual se le bajó cuando iban era por la A, pues ahora siguen por la O y así van a seguir. La práctica se puede extender tanto como la pareja si lo sienta. Si en algún momento cualquiera de los dos ya no quiere seguir con la práctica, pues ahí la práctica termina. Pero lo ideal es que la práctica pues se extienda mientras haya potencia sexual, porque llega un momento en el que, aunque haya movimientos suaves, aunque hayan besos y caricias, ya no se recupera la potencia. Ya está muy, muy bajita la potencia. ¿Por qué? Porque ya toda la energía sexual que se llevaba para la práctica, que se había ahorrado del trabajo, en el trabajo de muerte durante el día, pues ya se transmutó. Entonces ya no hay más energía, ahí ya la práctica termina. Eso puede, dependiendo de la pareja, dependiendo del trabajo interior de cada uno, dependiendo de la potencia sexual, puede durar la práctica, no sé, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso va a depender mucho, pues, de la pareja. El éxito, como les decía, es retirarse sin jamás derramar la energía sexual. ¿Qué significan estos mantras? También sería interesante aclararlos aprovechando esta conferencia. Vemos I, A, O. Y el mantra I viene del latín ignis, que significa fuego, que estamos trabajando con ese fuego sagrado que tenemos en nuestro interior. La A viene del latín aqua, que significa agua, porque estamos trabajando con esas aguas de vida. Y la O viene del latín origon, que significa origen o espíritu, ¿sí? Porque aquí estamos volviendo a nuestro origen espiritual, buscando alimentar a nuestro espíritu, totalmente relacionado con porque esto es el nacimiento espiritual. Cuando, por ejemplo, Nicodemo le preguntaba cuando el maestro Jesús le hablaba a Nicodemo, de la necesidad del nacimiento, que había que nacer nuevamente. Y el Nicodemo le preguntaba, pero ¿cómo así? ¿Como un hombre viejo como yo que va a nacer otra vez? No, es que hay que nacer del fuego, del agua y del espíritu. Entonces, este es el nacimiento segundo, el nacimiento espiritual, que se da a través del sexo con nuestra pareja. Esa es la cruz de la vida. Con esa cruz nosotros vamos a ir trabajando, vamos a convertirnos en iniciados y vamos a empezar el proceso de nacimiento espiritual, regenerando nuestro cuerpo físico, que es la primera iniciación, y regenerando nuestro cuerpo vital, que es la segunda iniciación. Cuando terminemos esa segunda iniciación, que vayamos a empezar a crear lo que es el cuerpo astral, entonces ahí cambiamos de clave. Ahí nos afinamos con una clave más alta, más aguda, que es la clave de sol. Entonces, los cuerpos que se crean se empiezan a crear desde el corazón, porque así como cuando se va formando un fetito en el vientre de una mamá y lo primero que se forma es el corazoncito y de ahí van saliendo todos los órganos y los miembros, etcétera, etcétera, eso mismo con nuestros cuerpos internos. Primero va todo al corazón y desde ahí se va expandiendo la creación de ese cuerpo. Entonces, la práctica a esas instancias va a llevar exactamente los mismos preparativos, exactamente los mismos requisitos. La diferencia se va a dar cuando se esté en el proceso de inhalación, retención, exhalación. Entonces, en esas prácticas vamos lo mismo, a inhalar lenta y alargadamente, llevar el aire a los pulmones, dirigirlo a las gonadas sexuales. Ahí vamos a retener y ahora vamos a imaginar que la energía va al coxis, asciende por la columna vertebral, sube por nuestro cerebro, da la vuelta aquí hasta el entrecejo y baja al corazón y allí se enrosca, formando esa clave de sol de la música. Ustedes pueden ver el recorrido de la energía, llega aquí, y cuando llega aquí, entonces la enviamos al corazón y allí se enrosca la energía. Y en ese momento, entonces, exhalamos lo mismo con la vocal I. Y repetimos, inhalamos
retenemos, subimos la energía, la traemos al entrecejo, de ahí la bajamos al corazón. Ah, luego repetimos lo mismo con la O y así sucesivamente. Esa es la clave del sol. Con la clave del sol vamos entonces a crear cuerpo astral, crear cuerpo mental, crear cuerpo solar, causal y así sucesivamente. Esos cuerpos se vamos a crear. Una persona a esas alturas, cuando ya va a crear cuerpo astral, pues alguien que ya tiene una cierta conciencia astral, y esa persona le dicen internamente cuando ya o se da cuenta, sabe, cuando ya culmina segunda iniciación, va a pasar a la tercera, y entonces ya pues empieza con estas prácticas que son las que van a crear ese cuerpo astral y los subsiguientes. Entonces esa es la cruz de la vida. Como ustedes pueden ver, es la misma práctica sexual enfocada al nacimiento. Ahora veamos lo que es la cruz de la muerte. La cruz de la muerte es ese que le llaman el crucifijo. Es esa cruz en la que vemos a un iniciado muriendo durante la práctica de sexo, porque ese es el profundo y trascendental significado de ese maestro, ese iniciado allá en esa cruz. Sobre su cabeza vemos el INRI, que es un mantra. El INRI también viene del latín, Ignis Natura Renovatur Integram. Y esto significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Esta práctica es ir al sexo a eliminar nuestros defectos psicológicos durante la práctica sexual. Esta práctica es prioridad durante la segunda montaña. Esta práctica es de tipo revolucionario. Allí entra en actividad en esta práctica ese aspecto destructor, purificador de nuestra Madre Divina, ¿ok? ¿Por qué es prioridad en la segunda montaña? Porque en la segunda montaña, recuerden que es cuando nace el Cristo viene a hacer el titánico trabajo de eliminar hasta la sombra del ego, de erradicar esos yoes causa, que son esas semillas del ego que dieron pues vida a todos nuestros defectos psicológicos, o lo que también se le conoce como la cabeza de legión. Entonces el Cristo viene a enfrentarse con esos defectos tan pesados y usa pues esa fuerza tan poderosa que es la energía creadora sexual para en la cruz, que es el sexo, dirigir esa fuerza, esa energía, ese fuego sexual para la desintegración de esos defectos psicológicos. Entonces es prioridad, va a ser prioridad en la segunda montaña. La mayor cantidad de prácticas sexuales van a estar enfocadas hacia lo que es la muerte, y esporádicas entonces van a estar enfocadas en lo que es el nacimiento para la creación de los cuerpos de oro. Entonces yo les decía hace un rato que en la primera montaña pues vamos a usar esporádicamente la cruz de la muerte. ¿Cuándo vamos a usar la cruz de la muerte? Cuando ya nos estemos enfrentando a un yo muy fuerte, a un yo muy pesado, a un yo que incluso internamente hasta nos sugieren, el Padre nos dice, a ese hay que quemarlo, o a ese hay que llevarlo a la cruz, por ejemplo, lo puede decir en forma simbólica o hasta en forma directa. Pero ¿qué se necesita para poder llevar un defecto a la cruz? Que tenga un muy buen estudio previo, que sea un defecto al que ya le hayamos hecho sus buenas meditaciones reflexivas, que ya le hayamos visto muchos detalles, pero que por ser un yo grande, ¿verdad? Aunque le estemos trabajando, sacando por aquí, sacando por allá, viéndole este detalle, viéndole el otro, ve uno como que no se acaba de morir. Claro, hay que tener en cuenta o distinguir de lo que es nuestra impaciencia, porque a veces nosotros tenemos defectos psicológicos que lo venimos alimentando de hace eones y lo queremos acabar en 2 semanas o lo queremos acabar con 3 meditaciones reflexivas. Y no es así. A veces uno lo que le ha hecho son 2 o 3 trabajitos al yo y ya quiere uno que se muera, y a veces se quiere meter uno con una cabeza como que el orgullo, por ejemplo, el orgullo, imagínense ustedes, orgullo es una cosa enorme, es una bestia gigante, y que le trabaja a uno unos detallitos al orgullo y ya quiere uno que se le muere el orgullo. No, tampoco así. En la primera montaña también tenemos que saber que uno va trabajando con detalles. Entonces tenemos el orgullo, bueno, vamos a trabajar el detalle de la arrogancia, vamos a trabajar el detalle de la autoimportancia, vamos a trabajar el detalle de la lástima de sí, que también es del orgullo.
Vamos a trabajar el orgullo en el detalle del que se irrita cuando lo culpan. Cosas así, vamos trabajando detalles, pero hay detalles que son detallazos. Entonces uno realmente ve que le está trabajando, que lo ha visto por aquí, por allá, por acullá, y que todavía el yo como que no se acaba de morir. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a la cruz con ese estudio previo. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva a la cruz, al sexo, un defecto que no está débil todavía, que usted todavía no le ha comprendido, que todavía está muy fuerte, pues entonces termina el yo sometiéndolo, o sea, termina más bien robándole la energía. No es esto para que se le tome miedo a esta práctica o para que piense como, no, no se puede hacer, sino para que tengamos la prudencia de hacerle un buen estudio previo antes de llevar el defecto a la cruz. Y en mi opinión particular, es muy útil cuando ya es que internamente nos dicen, ya ese hay que quemarlo, ya ese hay que llevarlo a la cruz, al sexo. Entonces ahí ya uno, pues con más libertad dice, ya este está listo para que lo quemen, vamos a llevarlo a la cruz. Recordar, no mezclar las prácticas, no mezclar la práctica de la cruz, del morir con la del nacer, para no mezclar las fuerzas místicas con las revolucionarias. Es decir, que si vamos a hacer la práctica de sexo para nacer, es solo para nacer. Si se nos manifiestan defectos psicológicos, nos mantenemos concentrados, los dejamos ir y luego de que se acaba la práctica de nacer, entonces podemos sacarle un momento de meditación reflexiva que es muy útil para revisar esa práctica, ver todos los defectos que se estuvieron ahí manifestando, pedirles muerte para que en la próxima práctica ya no molesten. Y si vamos a hacer la práctica es para morir, no vamos a nacer, sino que vamos a desenfocarnos a mandar esa energía, ese fuego sexual para la eliminación del defecto psicológico. La preparación para la práctica de la cruz de la muerte es exactamente lo mismo, siempre Berlín, círculo mágico, petición de asistencia, besos, caricias para tener la potencia sexual. Luego de que se tiene la potencia sexual, pues unión o penetración. Entonces, una vez que están conectados, ¿cómo se hace el proceso de la muerte en la cruz? Pues hacen el proceso de transmutación, inhalan lenta y alargadamente el aire a los pulmones, luego a los testículos, se retiene el aire, se lleva la energía sexual que ahora en forma como de fuego va hacia el coxis, sube por toda nuestra columna vertebral, llega hasta el entrecejo y aquí exhalamos a la vez que le pedimos a la Madre Divina que nos elimine ese defecto. Y exhalamos con el INRI, o sea, traemos la energía, visualizamos a ese yo y madre mía, elimíname ese defecto. Y le mandamos con el INRI ese fuego a ese defecto psicológico. Obviamente es muy bueno, como ya le tenemos un estudio previo, que llevemos los detalles más importantes de ese yo, para que con cada INRI le mandemos ese fuego a ese detalle. Y ahí vamos viendo cómo el yo se va desintegrando. Así muy bueno. Si lo hacemos al yo, pues bien, y si lo hacemos a los detalles, para mí, todavía mejor, más efectivo. Inhalamos nuevamente, retenemos, subimos ese fuego sexual, lo traemos aquí. Madre mía, elimíname ese defecto y a ella le mandamos ese fuego. Recordemos que INRI es el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Es el fuego que a nosotros nos viene a purificar. Es ese fuego que nos viene a limpiar completamente de todos nuestros pecados, de todo nuestro ego. Eso es lo que hacía el Cristo en la cruz. Ese es el gran simbolismo. Estaba muriendo por los pecados del mundo. ¿Pero de cuál mundo? Porque ese Cristo externo era una representación del Cristo real, llamémosle así, que es el Cristo íntimo, el Cristo interno. Él vino a representar ese drama cósmico, enseñándonos cómo ese Cristo va a venir y en la cruz, que es el sexo, va a morir por todos, para eliminar todos esos pecados y para salvar ese mundo interior. ¿Ok? Entonces, el éxito de esa práctica es lo mismo, retirarse, sin derramar la energía. Vamos a ver algo, eso pues usted lo va a comprobar,
que como aquí se está mandando esa energía en forma de fuego hacia el defecto, es muy común que la potencia dure menos en la práctica de la muerte que en la práctica del nacimiento. Entonces se los digo ahí para que no los coja de sorpresa. Y bueno, esa es la práctica de la muerte y la cruz del morir. Y bueno, cuando hablamos de la cruz del amor, pues aquí hablamos de esa cruz del Gólgota, que está simbolizada por esa cruz de San Andrés, que está como la cruz en forma de X, porque representa esa cruz que el iniciado va cargando, porque esa cruz simboliza el sacrificio por la humanidad, el trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el amor, empezamos a hacer obras, porque el amor está en las obras que hacemos por los demás. El amor no está en lo que yo diga, en que yo te diga, ay, no, que yo te amo, que yo te quiero, que yo no puedo vivir sin ti. Ahí no está el amor. El amor no está en esas emociones tan agradables, tan placenteras que yo pueda sentir por una persona o que esa persona pueda sentir por mí. No, el amor real está en los hechos, en las obras, en lo que yo hago en beneficio de pues esa humanidad doliente. Porque todos en la humanidad, todos, incluso nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos físicos, nuestros papás, todos y todos los de la humanidad somos hermanos que vinimos de esa gran fuente, sagrado sol absoluto, de ese Dios inmanifestado. Y estamos todos aquí, vinimos con el mismo propósito. Y la forma de desarrollar el amor está en cuando uno recibe el conocimiento para despertar, empieza a practicarlo, empieza a comprenderlo, pues le surja ese fuego interno de compartirlo con las demás personas. Entonces empezamos a hacer esos pequeños esfuerzos. Empezamos a hacer esos esfuerzos primero para asimilar ese conocimiento, para comprenderlo, para recibirlo y comprenderlo. Hacemos esos esfuerzos de practicarlo para nosotros empezar a transformarnos y a despertar. Y entonces empezamos a hacer esos esfuerzos para hacerle llegar ese conocimiento a los demás hermanos de la humanidad. Al principio uno comienza con pequeñas cosas, que si compartiendo la conferencia, que si, bueno, la voy a compartir ahora en distintos grupos, me voy a unir a grupos para compartir las conferencias. Ay, yo voy a imprimirme unos volantes y cada tal día en la semana yo voy a salir tanto tiempo a repartir por ahí con todo el que me encuentre unos volantes invitándolos a las conferencias, a recibir el conocimiento. Por ejemplo, ay, me voy a imprimir unos afiches, los voy a pegar por ahí para quien pase, vea y si le interesa, pues ya sepa dónde puede encontrar el conocimiento, las conferencias. Entonces ahí vemos que al principio la cruz es liviana, porque lo que vamos haciendo pues es poco, nos vamos sacrificando de nuestro tiempo, de las cosas de nuestra personalidad para hacer cositas ahí en favor de la humanidad. Pero en la medida en que uno va avanzando con su propio trabajo interior, en la eliminación de sus defectos, en la creación de sus cuerpos, pues asimismo uno requiere más amor, porque el impulso del trabajo, lo que impulsa la muerte y lo que impulsa el nacimiento es el amor. Lo que nos da los méritos internamente es el amor. Entonces, para avanzar necesitamos amor y necesitamos comprometernos cada vez con más en beneficio de esa humanidad. Entonces, de repente ya nos decidimos a foguearnos para empezar a enseñar las conferencias. Abrimos por ahí una página ya personal donde vamos a compartir las conferencias. Empezamos ahí a estudiar las conferencias buscando esa comprensión ya para enseñarlas, las exponemos en los fogueos. Luego ya nos decidimos a abrir nuestra sala de conferencia, sea esa virtual o sea esta física o las dos cosas, ¿por qué no? Y empezamos a invitar a las personas a esa sala de conferencias. Empezamos entonces a dictar las conferencias para llevarle de primera mano ese conocimiento a toda la humanidad. Aquí que llegan tantas personas de tantos países distintos, pues qué bonito que en cada país ya nos animemos a abrir el conocimiento. Por ejemplo, yo vengo de la República Dominicana y nosotros fuimos pues los primeros en la República Dominicana en tener el conocimiento. Antes de nosotros allá no había llegado el conocimiento, sí habían llegado escuelas gnósticas y tal, que bueno, en que sabemos en lo que quedaron, pero el conocimiento de sí mismo no había llegado. Y fuimos nosotros y arrancamos con el conocimiento pues en la República Dominicana. Y ahí hicimos pues, todo el sacrificio que hacemos ahí en torno a
a la República Dominicana, luego lo expandimos pues para llegar a otros países con las conferencias y luego que si abrimos horarios de prácticas, que si abrimos horarios de reflexiones, que si abrimos horarios de fogueos para ayudar a las personas a que entonces empiece. Entonces así uno se va comprometiendo cada vez más con su obra y con la humanidad. Entonces esa cruz que en el principio era liviana, en la medida que se avanza, se va poniendo muy pesada, porque uno va llevando muchas responsabilidades. Llega un punto incluso en la segunda montaña, cuando se ya va a tomar tercera montaña, en que la persona se hace cargo de la enseñanza a nivel mundial, ¿sí? Porque nosotros vamos tomando cada vez más responsabilidades con toda esa humanidad. Y lo bonito es que como esta es una cruz de amor, aunque sea muy pesada, realmente es muy gratificante, pero sin duda pesa. Y eso está, por ejemplo, simbolizado en la vida del Cristo, cuando él llevaba y acuesta su cruz y llega ese cirineo que le ayuda a cargar la cruz. Esto es porque ese maestro, que ya se hace cargo de la enseñanza mundial, cuando ya se quiere autorrealizar, que está haciendo entonces el trabajo de la tercera montaña, necesita conseguir un discípulo que ya haya tomado camino directo y a quien dejarle esa cruz de la enseñanza mundial para él ya poder pues ingresar al absoluto y ya lograr su liberación. Entonces es justamente ese trabajo de sacrificio por la humanidad de donde va a salir ese cirineo o ese discípulo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué esta cruz es tan especial? Porque toda la conciencia que nosotros vamos liberando con la muerte psicológica, asimismo como todas las fuerzas, todos los poderes, todas las facultades que vamos despertando con el nacimiento espiritual, deben ser utilizados para servir a la humanidad. Recordemos que esta es, una obra de amor, ¿sí? Entonces, no estamos liberando conciencia, despertando en otras dimensiones, desarrollando fuerzas y poderes de forma egoísta para nuestra satisfacción personal o de algún yo, para sentirme grande o para ser importante o para ser un maestro. No, realmente el más, y lo decía el Maestro Jesús, el más grande entre ustedes es el más pequeño. Es el que sirve, el que lava los pies de los demás, ese es el más grande. Si ustedes ven un maestro real, no van a encontrarlo allá en el trono con la cosa aquí grande, con las cosas de oro, con el no sé qué, con el cetro, con el no sé cuánto, haciéndose el muy importante. No, el maestro va a ser el más humilde, el que más sirve, el que siempre está dispuesto a ayudar y aunque tiene y está desarrollando mucha conciencia, muchas facultades, no las usa para su beneficio personal, sino para servir a la humanidad, para ayudar a toda la humanidad. Entonces, ese amor que se desarrolla es el que nos permite ascender, porque el egoísmo nos torna pesados. Sin embargo, el amor nos hace livianos y nos permite ascender más rápido en los niveles de conciencia. Y bueno, señores, esas son las tres cruces. Esa es la práctica de la cruz. Y bueno, el amor está en las obras. Animémonos entonces a hacer, porque pues es nuestra única tabla de salvación, ayudar a salvar a otros. Si ustedes tienen cualquier duda en torno a este tema que hemos tocado el día de hoy, por favor lo dejan en los comentarios. Si alguno de ustedes aún no es parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para unirse y recibir allí invitaciones a nuestras conferencias, prácticas, reflexiones. También pueden recibir material complementario de cada una de estas conferencias que siempre compartimos, todo de manera gratuita. Y bueno, les invitamos para la próxima conferencia, que va a ser ya la conferencia de cierre de la fase B, la conferencia 25, cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. O sea, la magia existe, claro que sí, y hay magia blanca y magia negra. Entonces ahí vamos a hablar de esos simbolismos que nos van a permitir distinguir cuando internamente nos encontremos en un templo, sepamos si es blanco o si es negro. También vamos a ver por qué es tan importante que aprendamos a diferenciar. Y bueno, con esa conferencia estaremos cerrando ciclo de fase B